Y hasta ahí llegamos la clase anterior. Ahora, tiene otros módulos adicionales, sea el compacto, sea el modular o cualquiera, debe tener una fuente de alimentación. ¿Y por qué? Pues porque toda la parte electrónica funciona es con energía DC o con voltaje DC. Entonces nos dice, a partir de una tensión exterior, puede ser 110, puede ser 220, 240, en fin, este proporciona las tensiones necesarias para el funcionamiento de los distintos circuitos electrónicos del autómata. Además, posee una batería para mantener el programa y algunos datos en la memoria si hubiera un corte de la tensión exterior. Entonces, esa fuente, pues en primer lugar, alimenta todo lo que es la electrónica, todo lo que son dispositivos, procesadores, memorias, registros, absolutamente todo lo electrónico lo alimenta, obviamente. Entonces eso puede ir de 0 a 3.3 voltios, 5 voltios, 9 voltios, 12 voltios, ¿sí? Y adicionalmente, dependiendo del tipo de PLC, su salida digital es a 24 voltios. Por lo tanto, la fuente también debe poder mantener esa salida. Algunas características, pues, entonces el voltaje de entrada, 110 o 220 o 240 voltios en alterna. Voltaje de salida, el sistema entrega 12 voltios y 24 voltios. La corriente puede ir de 1 hasta 3, aunque hay unas comerciales que van hasta 5. Por ejemplo, la fuente que tenemos en la universidad, en el PLC más grandecito, es de 5 amperios. Frecuencia, 50 o 60, 50 Hz para Europa, 60 Hz para nosotros. Y tiene protecciones contra sobrecorrientes y sobrevoltajes. Apenas él detecta un pico de corriente por encima de lo permitido, pues él entra en corto, ¿sí? Para proteger todo el sistema. Adicionalmente, tiene lo que son los bloques de entrada. Y esta parte de acá, bloque de entrada, y esos bloques de entrada adaptan y codifican. Al decir codifican, es que vuelven unos y ceros. Todo lo que uno ingresa como voltaje físico, ¿sí? Entonces, realmente, ese bloque de entrada lee el voltaje, lo convierte de análogo a digital, lo codifica y lo envía a la CPU. Entonces, dice, adapta y codifica de forma comprensible para la CPU las señales procedentes de los dispositivos de entrada o captadores. Dispositivos de entrada puede ser desde un botón, un switch, un pulsador, hasta cualquier tipo de sensor continuo, ¿sí? Recordando que los captadores, pues, es una forma elegante de decirle a los sensores, ¿sí? Y hay varios tipos de captadores. Bueno, hay dos tipos. Unos captadores pasivos, que ustedes ya muy bien definieron, que son aquellos que para ejecutar su principio de funcionamiento no requieren de fuente de alimentación externa, como la fotocelda, ¿sí? Para que ella varíe con respecto a la intensidad lumínica y entregue una señal proporcional en resistencia, usted no necesita conectarle nada. Ella ya está funcionando sin necesidad de ningún tipo de corriente externa. Mientras que los captadores activos son aquellos que para ejecutar su principio de funcionamiento requieren de fuente de alimentación externa. El caso de los diferentes tipos de detector, inductivos, capacitivos, fotoeléctricos, etc. Y se pueden tener normalmente abierto o normalmente cerrado. Dependiendo cuál dispositivo se tenga, eh, pues la programación tendrá que ser un poco diferente. Y no tiene que ver acá, si es normalmente abierto, normalmente cerrado, con que sea NPN o PNP. El PNP o NPN son dispositivos que realmente se requieren o una conexión diferente con el PLC, ¿sí? El PLC tiene, cuando lo vayamos a ver, el PLC tiene varios comunes, ¿sí? Generalmente, como todo es PNP,
es decir, entrega una señal positiva, entonces todos los comunes se puentean y simplemente el PLC queda esperando una señal positiva, 24 voltios y listo. Pero, por ejemplo, usted tiene 2, 3, 4 dispositivos NPN, es decir, que cuando se activan entrega una señal negativa, ustedes deberán uno de esos comunes dejarlo solo para esos dispositivos y tener, pues obviamente, ya la señal positiva directamente al PLC. Tiene adicionalmente, entonces, la fuente, la CPU, el bloque de entradas y bloque de salidas. Pues si el bloque de entradas adapta y codifica, pues los bloques de salidas decodifican las señales procedentes de la CPU. ¿Sí? Es decir, esos ceros y unos los convierte en voltaje físico. Las amplifica porque de todas formas los conversores pues entregan voltajes muy pequeños, entonces se los amplifica y las envía a los dispositivos de salida o actuadores, como lámparas, relés, contactores, arrancadores, electroválvulas, etc. Hay dos tipos de salida de los PLC. Uno puede tener alguno de estos dos, ¿sí? Uno, que es el módulo de salida a relé, que es el que tenemos en la totalidad de la universidad. Todos los PLC que hay allí son con salida a relé y hay otros que son con módulos de salida a TRIAC. Los TRIAC me permiten trabajar tanto en DC como en AC. ¿Sí? Entonces aquí uno puede generar los PWM, señales análogas, continuas, etcétera, ¿sí? Pero recordemos, y para tener en cuenta para sus proyectos, todos los módulos de los PLC son a relé, todas las salidas. ¿Qué implica esto? Que si ustedes tienen, por ejemplo, motores como paso a paso o servomotores, estos deben ser adaptados con su respectivo drive. Y el drive, pues puede ser también adaptado por un Arduino u otra plataforma. Sí, pero necesitan acondicionamiento y desde los relés simplemente vamos a darle paso a esos drive. Sí, habilitamos los drive. Ahora, eso es el PLC básico. ¿Sí? CPU, fuente, módulos de bloques de entrada, bloques de salida. Y a estos PLC se le pueden conectar diferentes módulos, ¿sí? Entonces, a veces quedan, pues yo se los mostré en el pack, en, el, en los autómatas para automatización, que son como PLCs con muchas tarjetas adicionales. Cada una de esas tarjetas adicionales realmente hace una función extra o adicional que no tiene el PLC pues, internamente. Puede tener módulos especiales o puede tener módulos inteligentes. Por ejemplo, los módulos especiales son entradas y salidas BCD, entradas de termocupla directamente, entradas de termoresistencias, por ejemplo, una PT100, una PT1000, etcétera. Unos salidas a display, memorias de datos adicionales, en fin. Entonces, estos son módulos adicionales que se le ponen para su funcionamiento. Pero más que los especiales, es muy bueno tener son los módulos inteligentes. Por ejemplo, les acabo de decir que la salida es por relé, que hay otros que tienen salida PWM. Pero, por ejemplo, si uno necesita un drive para un motor paso a paso, podemos ponerle un módulo inteligente para control de motores paso a paso. Módulos de control de algoritmos de control PID o proporcional integral derivativo. Módulos de comunicación para los diferentes protocolos. Solo por mencionarlos, aunque sabemos que no es que signifique nada al aire, hay Profinet, DeviceNet, ASI, Modbus, Profibus DP. Hay un poco de protocolos para poder hacer
el envío seguro de datos. Podemos tener lectores ópticos, podemos tener generadores de frecuencia, podemos tener contadores de pulsos rápidos para leer los encoders, podemos tener medidores de frecuencia y o ancho de pulso, podemos tener módulos remotos para leer dispositivos wireless, en fin, podemos tener muchos módulos adicionales. ¿Cuál es el único problema? Pues que cada modulito tiene un costo relativamente alto. ¿Sí? De resto, en en términos técnicos, de cableado, de programación, en fin, son muy sencillos. ¿Cómo vamos hasta ahí, muchachos? ¿Más sueño? ¿Más sueño? ¿Ya despertaron? ¿Cómo van? Yo creo Ay, que ya nos madre. dormimos. Profe, encintados, pero bien. Eso parece. Como que ya ni iban. No, ya no vamos. Pero pues aquí estamos con sueño, pero sin dormirnos aún. Ah, bueno. Pero yo quería decir, Importante. yo estoy con Santi, entonces solamente entramos desde un computador. No hay ningún problema. Realmente, muchachos, yo no le estoy colocando mucho cuidado a la asistencia que digamos, ¿sí? Me interesa más que, o sea, pues si no pueden entrar es por algo, ¿sí? No creo que uno pague una matrícula cara, se meta en esta modalidad tan asfixiante y todo para simplemente no entrar porque aquí no quieren, ¿sí? Entonces realmente yo no le estoy colocando mucho cuidado a la asistencia, realmente cero, vea que yo ni miro quién entra ni quién no, porque el que prefiero que el que entre esté pues, pendiente, pero pues, me parecería raro no pagar todo eso y dar tanto esfuerzo para no entrar por voluntad propia. Si no entran, yo sé que es por algo, sea por internet, sea por un problema personal, familiar, sea por tiempo, en fin, entonces no se me preocupe, Juanca, pero me parece sospechoso que estén los dos juntos de una finca. Uy, qué cinta, pues estamos haciendo el proyecto de usted, que Uy, sí. ¿cómo? Les... No, El proyecto, Proyectos ya, para 3 meses, entre 3 meses. Está sospechoso. ¿cómo así? ¿Ustedes no están montando ya el proyecto físico para primera entrega la otra semana? Uy, sí, muchachos, yo hablé eso con él en la asesoría. Él dijo que primera entrega es para el lunes de la otra semana. Como dije, no, sí, es lo malo de no asistir a la asesoría. Bueno, tenemos una característica hay o de vez en cuando hay algo que se llama la densidad de módulo y es el número de entrada y salida realmente que puede tener un módulo. Y realmente no es que uno pueda comprar un módulo de una salida o de 5 o de 13 salidas, ¿sí? Los módulos realmente son, digamos, valores binarios, ¿sí? Dos a la n, ¿sí? Donde pueden ser de 4, 8, 16, 32, 64 y así sucesivamente para una expansión si uno requiere mayor cantidad de entradas o salidas. Entonces usted dice, necesito dos salidas adicionales. Pero realmente módulos de dos salidas adicionales puede que sea complicado conseguir, más fácil conseguir el mínimo de 4. Hablando de señales digitales. Hablando de señales análogas, ahí sí hay desde 1, 2, 4, 8 y así sucesivamente. Y esos módulos, por ejemplo, un módulo de 16, ¿sí? A veces son configurables y se puede dividir, por ejemplo, en 2 de 8. Y cada grupo, digamos, va a tener un módulo, un borne común de tierra, entonces allí es donde uno puede conectar la mitad de dispositivos PNP y la otra mitad de dispositivos NPN. Sí, entonces pues dependerá cómo quieran ustedes conectar o la necesidad que tengan para conectar. ¿Sí? Todas las salidas tienen un fusible de protección. Entonces, si por algún tipo de problema de conexión o eléctrico o de una descarga, se devuelve la corriente hacia el PLC,
pero realmente lo único que va a dañar es el fusible de la entradita. Entonces, digamos, estamos medio protegidos, aunque pues sabiendo que como tiene salida a relé, los relés también le dan cierta protección. Sí, del aislamiento galvánico, pues por el pequeño transformadorcito que tiene cada relé. Y las borneras son móviles, es decir, que estas se desmontan sin tener que conectar ni desconectar nada. O sea, uno sí saca el bloque completo con cable y todo, y cualquier cosa que requiera, vuelve simplemente y se conecta. Entonces así va a evitar, pues, que, no, que necesitamos moverla de alguna forma, ¿no? Desconecte los 30 cables y luego vuelva a conectar. Entonces ahí hay menos peligro, pues, de error, porque esos modulitos se sacan con cables y todos. Adicionalmente se pueden hacer expansiones. O sea, la forma como se conectan, por ejemplo, esos módulos adicionales pueden ser de forma local o de forma remota. De forma local es donde tenemos el PLC y nos los vamos pegando aquí al ladito, ¿sí? Aquí al ladito vamos pegando más módulos. Inclusive no tienen que estar ni siquiera al ladito, puede ser a unos cuantos metros, ¿sí? Simplemente por un bus de datos paralelo. Entonces se van conectando cada cosita. Entonces podemos tener, por ejemplo, el PLC en el rack principal, en la parte superior del gabinete, o por ejemplo podemos tener en el gabinete todos los módulos principales y unos secundarios en un pequeño rack más abajo. Teniendo esto en mente, resulta que ayer me escribió la decana y me hizo una pregunta que cuando la escuchaste me sonó rara. Me dijo literalmente, dice, hola Alex. Hola Alex, ¿cómo te sueñas un laboratorio de sueños? Bueno, valga la redundancia, ¿cómo te sueñas un laboratorio de sueños para el área que eres responsable? ¿Tienes algún tipo de modelo? Entonces yo le escribí pues parecía una carta, sí, donde le decía todo lo que se requería, donde le decía todo, y al final ya me dijo, venga Alex, ¿será que es posible que me mande como unas fotos o algo? Entonces pues me puse a Épale, buscar unas plantitas. ¿Cómo? épale. Eh, entonces me puse a buscar y encontré mm, la empresa que prácticamente generó mi proyecto de grado de la maestría. Esta empresa vende plantas didácticas industriales, es decir, con toda la instrumentación, pero obviamente en una escala muy pequeña, pero exactamente el mismo proceso, con las mismas dinámicas, pero simplemente unas plantas piloto, unas plantas mucho más sencillas. Y esta, ah, ¿qué es esto? Y pues encontré una foto de equipos que me parecieron pues hasta bastante interesantes. Vamos a ver si... Ah, sí, esta vez sí. Esto es una planta de proceso. Por ejemplo, esta es una planta de intercambio térmico. Sí, entonces tenemos ahí intercambiadores de calor, pequeñas columnas de destilación, tanques, en fin. Sí, si notan, tiene una estructura muy similar a la de mi proyecto de grado, porque digamos que el estado del arte, las plantas didácticas tienen esta similitud. ¿Sí? Entonces tienen los transmisores industriales, válvulas proporcionales, transmisores de temperatura, nivel, flujo, válvulas neumáticas, servopilotadas, en fin. Tenemos por acá, por ejemplo, la hidrodestilación, destilación continua, reactor por lotes, reactor continuo.
Pues, por ejemplo, esta es la de destilación, la hidrodestilación, ¿sí? También con toda la instrumentación, gabinete de control, etcétera. Tenemos aquí destilación continua, una planta ya de estas es muchísimo más robusta, mucho más grande, porque la destiladora es la más pequeña, siempre se lleva su elemento. Un bioreactor batch, ¿sí? Esta fue la planta que generó mi proyecto de grado. ¿Por qué? Porque resulta que esta mera planta, como está ahí, Dida Control, que es una empresa bayuna, vende estas plantas en 120 millones de pesos. Esta planta, bueno, esta planta les cobran 120 millones en el 2016, ¿sí? Entonces, de allí fue donde el director de mi tesis, pues me dijo, venga, ingeniero, usted es capaz, está en capacidad de diseñar, generar los planos y supervisar la implementación y todo, y entregarnos una planta, y entregarnos esta planta pero diseñada a medida. Ahí fue donde acepté, me metí en esa vaca loca, porque pues finalmente ese proyecto salió como en 36 millones, con toda la instrumentación y todo el montaje, en 36, 40 millones, digamos, y 40 millones a 120, pues la diferencia es bastante, salió una tercera parte, pues porque la hice yo, sí, pues yo no cobré un peso, se reutilizaron unas cositas que habían en el laboratorio, ¿sí? Unas electroválvulas, un transmisorcito de nivel que tenían por ahí, en fin. Por acá tenemos una planta, un bioreactor continuo. Tenemos, no, pues de todo un poquito. Planta de mezclado, esta mezclada me parece como interesante. Tiene como unos elementos de más. Y aquí es donde yo le digo, pero no es que pueda acercar mucho. Vamos a ver si. Sí. Si vemos el tablero de control o el gabinete de control, tenemos aquí un pack. Es decir, vean, tenemos un PLC con muchos más módulos, ¿sí? Pueden ser de comunicaciones, que pueden ser entradas o salidas adicionales, que pueden ser módulos de control, de comunicación, en fin. Tenemos, desde arriba, la parte mera solo de protección. Tenemos guardamotores, los breakers, contactores, luego en el segundo nivel tenemos el PLC, y digamos que esto no es que sea una norma como tal, uno podría poner PLC arriba, en fin, casi que es libre la construcción. Sin embargo, la industria va tomando ciertas convenciones, ¿sí? Entonces, que se van generalizando y van permitiendo pues que los sistemas se vayan montando casi siempre de la misma forma. Entonces tenemos arriba toda la protección eléctrica, PLC, abajo todo lo que son salidas a relé, salidas por transistor, bueno, aquí ponen unos contactores, aquí podemos tener toda la parte de borneras para las entradas y salidas tanto análogas como digitales. Tenemos que, por ejemplo, esta verdecita son todos los bornes de tierra, tenemos entradas de termocuplas, entradas de sensores, entradas digitales, análogas, y aquí tenemos los variadores de frecuencia para controlar la velocidad de las diferentes, por ejemplo, bombas, ¿sí? O motobombas que van haciendo. Entonces, esto es lo que yo les decía, podemos hacer una expansión local, es decir, todo pegadito, o por ejemplo, podríamos tener un módulo acá, ¿sí? Y otro por aquí abajo, inclusive en un gabinete secundario, ¿sí? Y simplemente se comunicarían por un bus de datos paralelo, ¿sí? Entonces, más o menos, esto son las planticas. Yo estoy proponiendo para un proyecto de grado, por lo menos hacer una plantica, por lo menos un pedacito de esto, un pedacitico, por lo menos un tanquecito, o sea, una cosita de cada una, un tanquecito, un transmisor, una válvula proporcional, un PLC, una interfaz, en fin, por lo menos
un pedacito de esto. Vamos a ver, ya por ahí unos aceptaron el proyecto de grado. Vamos a ver si podemos tener algo muy, muy básico, no un elemento de esto, es una columna de destilación, acá, una micro columna, ¿sí? De platos, todo lo que se requiere para su funcionamiento. Entonces allí les presento unas planticas industriales, pero a escala. O sea, esto mismo, igualito, es lo que se van a encontrar, excepto con los tanques pues ya mucho más grandes. Por ejemplo, la planta de destilación del ron viejo de Caldas en Manizales, su destiladora es un edificio como de 7 pisos, ¿sí? Entonces ya imaginarán la capacidad de ese. Claro que hace como 3 años que fuimos, estaba deshabilitada. Estaban dedicados como a otros desarrollos y ya tenían, digamos, como una producción, como la producción como trimestral. Entonces la planta estaba en desuso en ese momento. Bien, entonces podemos tener esa expansión local o ya una expansión remota. Una expansión remota implicaría que pues si uno va a mandar un bus de datos paralelo, pues entonces ese tiene que ser exageradamente largo. Y como tiene varias señales involucradas en un sistema de muy baja potencia, pues realmente los datos se van perdiendo a lo largo de la resistencia del conductor, o sea, a lo largo de los cables. Sí, todo ese voltaje va disminuyendo, va disminuyendo. Entonces, o pone repetidores o amplificadores y eso se va volviendo una galleta. Además, el ruido puede irlas afectando. María, ese computadorcito sí es muy lento. Mira, no puedo darme pantalla completa. Trabajémoslo así entonces. Y la expansión remota se utiliza procesadoras de comunicaciones especiales, uno en cada chasis de expansión. Entonces resulta que ya lo que uno va a usar ya no es un cable paralelo, sino un cable de comunicación. O sea, por ejemplo, uno de Ethernet industrial. El de Ethernet industrial puede dar cientos de metros, ¿sí? Para entonces uno tener, por ejemplo, el rack principal, por ejemplo, en cuarto de control, ¿sí? Y unos secundarios, unos elementos secundarios de control, por ejemplo, en gabinetes ya en campo, y simplemente se envía todo por un solo cable de comunicaciones. Sí, entonces, por ejemplo, uno usa un protocolo de Ethernet y se comunica por dirección IP con cada uno. Se le asigna a a la otra y se le envían datos dependiendo de quién es quién. Sí, y esto se hace generalmente por un único cable de comunicaciones. Por ejemplo, un coaxial, aquí faltó la A, una fibra óptica o un UTP. Sí, entonces, por ejemplo, hay un rack secundario a 5 kilómetros. ¿Sí? Entonces, si uno manda un cable paralelo con 10 cables, o sea, 10 cables en paralelo, pues por 5 kilómetros eso se vuelve, bueno, aquí inclusive hay, mira, aquí hay un ejemplito, esto implica un ahorro sustancial de cableado, por ejemplo, si tengo 200 entradas y salidas a 50 metros, entonces tocaría enviar por cada cable, por cada entrada y por cada salida un cable. Entonces, en total serían 10 kilómetros de cable. Esos 10 kilómetros de cable cuestan un billetico, ¿sí? Mientras que, si por ejemplo enviamos todo por un único cable de comunicaciones, la información de las 200 entradas y salidas, pero por comunicaciones, es decir, codificado por unos y ceros, entonces, pues lo único que necesitamos es un cablecito de 50 metros y cambiar 50 metros por 10 kilómetros, el ahorro es mucho billetico. ¿Sí? Todas las señales viajan por un solo cable. Claro que es más vulnerable, se emplean cableados redundantes por distintos caminos.
Entonces hay maneras de protección, pero realmente uno también puede protegerlo según el protocolo por el que lo envíe. Sí, pero digamos que físicamente podría uno enviar dos datos redundantes con la misma información. Ya casi terminamos, por lo menos este pedacito, ¿sí? Para que continuemos con los lenguajes, para que entremos con los lenguajes. Entonces tenemos una parte, digamos, una parte externa al PLC, pero pues obviamente es brutalmente importante, es la consola de programación, es decir, la forma como se va a ingresar el programa que usted desarrolla al PLC, ¿sí? Esa consola pues permite comunicar al operario con el sistema, permitiendo escribir y poner a punto programas. Algunos permiten ensayos de simulación y puesta en servicio de los mismos. Las consolas pueden estar constituidas por un dispositivo de presentación visual, es decir, pueden tener una pantallita, un display, o bien un ordenador personal. Por ahí es lo que vamos a usar. Por ejemplo, nosotros vamos a usar solo el PC para programar todos los PLC de la U, que soporte un software especialmente diseñado para resolver los problemas de programación. Entonces ya sabemos que los software o sea, toda la cantidad de software que les pase, eso es para los diferentes PLC, diferentes programas, diferentes lenguajes, diferentes interfaces, etc. Aquí hay que tener en cuenta, nos hablaban de un dispositivo de presentación visual. Eso es algo que llaman handheld, que está aquí. Hay dos formas de programar. Entonces nos dice, las funciones básicas de cualquier programador, de cualquier consola de programación, tiene tres. Transferencia y modificación de programas. Sí, cuando usted ya tenga desarrollado el programa, el algoritmo, pues simplemente lo transfiere al PLC. Verificación de la programación. Uno puede poner algo que se llama el modo monitor. ¿Sí? Entonces, con ese modo monitor, uno puede ver cómo va evolucionando el programa. Como todo programa, tiene su compilador, pero los compiladores solo muestran problemas de sintaxis, más no de programación. O sea, le dice, venga, usted aquí le falta un punto y coma, esta función está mal, esta función no reconoce. Pero de ahí a que le diga, venga, usted hizo como este paso mal y está activando primero un actuador que otro, ¿no? Eso es de lógica, ningún compilador le va a uno a revisar lógica, solo sintaxis. Y lo otro es información del funcionamiento de los procesos. Entonces tenemos esta pantallita, esta es una handheld, obviamente debe ser totalmente adaptable. Ay, se me fue la palabra. Totalmente, se me fue la palabra. Compatible, totalmente compatible con su sistema. Entonces, por ejemplo, hay unos handheld genéricos que se pueden conectar, por ejemplo, vía Ethernet industrial, ¿sí? Pero hay otros que no son compatibles, es decir, entre empresas ya hacen la diferencia. Entonces, uno no puede, con una handheld de Siemens, programar un Rockwell o un Mitsubishi o cosas así. Esta pantallita, este handheld es muy bueno para hacer pequeños cambios, para hacer ajustes y demás, porque pues es pequeño, pero programar una completa en este pedacito, eso es una mamera. Sí, entonces, para no tener que programar acá, sí, uno puede usar un PC personal. Se puede usar un PC comercial o un PC industrial. Un PC, por ejemplo, Siemens, es bastante grueso porque tiene todos los diferentes tipos de conector para los diferentes protocolos. Es pesado porque su procesamiento está diseñado para funcionar 24/7. ¿Sí? Entonces usted puede dejar un computador industrial prendido muchísimas horas ejecutando todos los procesos, en fin, monitoreando, realizando los SCADA. Entonces, hay de unas prestaciones muy diferentes el computador industrial que un computador comercial. Además, el industrial no le permite instalar ni jueguitos,
ni cosas, ni programas de Windows, ni nada. ¿Sí? Solo elementos de industriales, software industrial, en fin. Ahora, también se le pueden conectar periféricos. Esos periféricos pues no intervienen, como todos sabemos, no intervienen directamente en el funcionamiento del autómata, ni son módulos para adicionales de funcionamiento, ¿sí? Pero sí permiten pues, como la comunicación y pues les facilitan ciertas cositas, por ejemplo, grabadoras, impresoras, cartuchos de memoria, visualizadores y paneles o pantalla de visualizadores. Sí, por ejemplo, conectar una impresora, pues la impresora no va a mejorar el proceso, ni va a hacerlo más rápido, ni lo va a optimizar, ni nada. Pero uno sí puede tener registradores o impresoras de datos, de históricos, en fin, y se lo pueden conectar directamente al PLC. Finalmente, y ya para rematar esta, hay que tener entonces, pues ustedes ven, los PLC son bastante robustos, bastante diferentes, bastante amplia la gama de todo lo que hay. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta a la hora de seleccionar un PLC? Primero, la capacidad de entradas y salidas. ¿Sí? Si usted necesita 10 entradas y 10 salidas y tiene un PLC de 8 y 8 y uno de 16 y 16, pues obviamente toca comprar el que esté por encima. Entonces, que no se quede uno cortico. Y si uno puede ahorrar ese módulo adicional, es mucho mejor. Que tenga, por ejemplo, dependiendo de lo que usted requiera, unos módulos funcionales, sean análogos, digitales o de comunicación. Y aquí voy a hacer pues, a contarles una pequeña anécdota. Y es que hace como 2 años, la empresa, un egresado está trabajando, es el ingeniero líder de la empresa Termosistemas, sí, que es una empresa que está trabajando todo lo que son energías limpias y especialmente en lo que son energía solar, paneles solares. Resulta que a este egresado pues, fueron a hacer un proyecto a una finca por allá del Caimo para adentro, como a media hora del Caimo, pues para una finca media hora, y instalaron más de 120 paneles, o sea, la capacidad era como de 64 megavatios, no me acuerdo. El cuento es que con tanta energía, con tanta capacidad de energía, tenían que controlar la forma como se entregara. Entonces, este egresado me contactó y me dijo, profe, apenas me dijeron que controlar la parte o sea, cómo entrega la energía, y me pensé en usted, porque pues la idea es hacer eso con un algoritmo de control, con un PLC, con unas cositas. Ya, listo, bien. Entonces, vamos a seleccionar el PLC. ¿Qué se requiere? Y yo, en primer lugar, no requiere ninguna entrada ni salida digital. Sí, entonces no es indiferente. Pero sí que requieren. Requiere primero una salida análoga. Requiere que internamente uno pueda hacer algoritmos de control. Uno, por ejemplo, que es el básico, que se llama un PID, proporcional integral derivativo, que ya venga incluido, ¿sí? Como una función del sistema. Y lo otro, que obligatoriamente tenga un protocolo que soporte el inversor de esos paneles, que ese inversor era por algo que se llama un protocolo Modbus, ¿sí? Entonces yo le dije, vea, las elecciones están en las tres cosas, entonces empezamos a mirar y encontrar, entonces lo primero que se nos vino a la mente fue un Siemens, ¿sí? Pero resulta que Siemens no tiene estas tres cosas, por lo menos unidas en un solo PLC. Por ahí tengo la cotización, que cada módulo era por aparte, y era un módulo, por ejemplo, de 1 millón de pesos, el de comunicaciones Modbus, la entrada análoga si había un PLC que lo tenía, y pues si tiene el PID, pero entonces eso salía como por 4 millones.
solo el mero equipo. Me dijo, uy, profe, no, resulta que yo fui el que propuse. Entonces la empresa aceptó, pero me puso una condición. Me dijo, listo, arriésguese con el proyecto, ¿sí? Con esa forma como lo está pensando, con el PLC y todo. Y si funciona, digamos, se le apoya. Pero si no funciona, entonces iban a sancionar a al egresado, pues con cierta parte ahí del proyecto. ¿Aló, aló? Sí, profe. ¿Alguien, ¿alguien iba a hablar? ¿Alguien habló? ¿Abrió el micrófono? Que si no funciona, entonces no lo apoyan. Entonces él dijo, no, sí, yo me arriesgo, no hay problema, porque si funciona, entonces ahí sí él iba a ganar algo extra. Mm, encontramos entonces uno de marca Schneider. Schneider es un fabricante de equipos industriales francés, y los equipos pues, realmente son muy buenos. Sí, tienen de todo un poquito. Entonces fuimos como 3 fines de semana después de que llegó el equipo. Entonces, el primer fin de semana fuimos, hicimos el cableado, vimos pues que funcionara, que se comunicara con el software, en fin. Y la segunda semana que fuimos, ya empezamos a ver la comunicación. Entonces resulta que leer datos desde el inversor era por ese protocolo Modbus. Yo no lo había usado, pero pues un protocolo tampoco es que tenga mucho misterio, pero no leía. Y no leía, y no leía, y no leyó. Y todo, estuvimos todo un sábado y medio domingo y no leyó el berraco. O sea, no, se comunicaba, lo reconocía, pero no leía el dato. Entonces tocó llamar a Bogotá. Venga, estamos por ese protocolo, estamos con. Menos mal, el inversor también era la misma marca, era Snyder. Y entonces el dije, no, listo, se va a verificar, no sé qué. Como a los 4 días nos dijeron, no, qué pena, esa duda ninguno de nuestros técnicos tiene ni idea de cómo no comunicar esos dos equipos, pero su solitud ya se pasó a Schneider Francia, a los ingenieros desarrolladores en Francia. Ah, bueno, pues bacano. Como a los 2 días, el viernes antes de ese fin de semana, eh, pues el egresado recibió un correo en inglés y, y con la solución, y era una pendejada. Todo lo que habíamos hecho lo estábamos haciendo bien, todo, 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 excepto que el registro se leía al revés. Por ejemplo, vamos a ver posteriormente que hay registros, hay tipos de variables, por ejemplo, al igual que en programación normal, en programación en C, hay tipo bool, tipo entero, tipo flotante, que aquí se llama real, ¿sí? Y entonces eso tiene, por ejemplo, capacidades de memoria de 1 bit, de 1 byte, de 2 bytes y hasta 4 bytes. Sí, los tipos real ocupan un espacio de memoria hasta de 4 bytes. Entonces, el dato que estamos leyendo era un dato tipo entero y ese dato tipo entero tiene 2 bytes. ¿Qué implica? Eso implica direcciones de memoria. Sí, entonces, por ejemplo, como tiene 2 bytes, entonces uno puede guardarlo en el byte 10 y 11. ¿Sí? O en el byte 20, 24 y 25. Pero entonces la lógica que nos dice, pues si son dos, y la lógica y lo que siempre se trabaja es si son 2 bytes consecutivos, pues simplemente el primer byte tiene la primera parte de la información y el segundo byte tiene la segunda parte de la información. Y resulta que estos avispados, para ese tipo de función, lo que hicieron fue guardar la primera parte. No teníamos un Jamboard. No teníamos, seguro que sí. Estos avispados lo que hicieron fue no tener la primera parte en el primer byte, sino en inversa. Entonces, si uno lo quería leer, tenía uno que tomar esos registros,
reescribirlos en otro registro diferente, en otros números diferentes, pero esta vez sí invertidos. Esta vez pues ya con como debía ser, y claro, eso a los 10 minutos ya estamos leyendo toda la información. Entonces, bueno, más allá pues como de la pequeña historia, es la forma como se seleccionó el PLC. Entonces, no, ahí sí ya no importaba la cantidad de entrada y salida, sino realmente lo que fuera capaz de hacer. Y ese PLC valió como 1.800.000 con todo. O sea, ya tenía el protocolo Modbus, ya tenía el algoritmo de control interno, ya tenía la salida analógica, en fin, y ese proyecto fue sumamente exitoso y todo. Y pues, una finca espectacular. Eso, pues están muy pollitos para haber de pronto escuchado de Juan Pablo Montoya, que fue un corredor colombiano que estuvo en la Fórmula 1, la NASCAR, en fin, y esa finca es del papá y quedó, brutalmente. Entonces, bueno, ya mira la hora que abrió para explicarles. Pero bueno, en fin, era que teníamos acá 2 bytes, por ejemplo, el 50 y el 51. Y resulta que la información, ellos la guardaban la primera parte acá y la segunda parte acá. Les tocaba releer ese elemento y mandar para otro registro diferente, por ejemplo, entonces el 60 al 61, pero con la información ya organizadita. Entonces, lo que era de este byte se venía para el primero y lo que era del segundo, lo que era el primero se iba para el segundo. En fin. ¿Qué más hay que tener en cuenta? Y aquí el otro. Bueno, cantidad de programas que pueden ejecutar al mismo tiempo. Es decir, un sistema multitarea, pero casi todos los PLC son capaces de hacer eso. Cantidad de contadores, temporizadores, bandera y registros. Aunque los PLC tienen una capacidad impresionante, tienen miles y algunos pueden tener hasta millones, los de gama alta pueden tener millones de contadores, temporizadores. Hay otros que están un poco más limitados a cientos. Sí, entonces dependiendo del proyecto, si el proceso es muy grande, se puede quedar uno cortico en contadores o en temporizadores. ¿Sí? Algo exageradamente importante son los lenguajes de programación. Por ejemplo, para el proyecto del pregrado, ahí esa máquina envasadora, lo único que yo le dije al empresario cuando lo fuimos a seleccionar, yo le dije, vea, lo que yo necesito es un PLC, pero ese PLC obligatoriamente debe tener ese lenguaje. ¿Sí? Entonces vamos a averiguar, pero sabe que el PLC que va a conseguir es con este tipo de lenguaje, un lenguaje llamado Grapset, que lo vamos a ver. ¿Sí? Y empezamos a averiguar y ahí fue donde la mejor opción fue un Panasonic. Sí, ese Panasonic tenía ese lenguaje, tenía salida relé, tenía varias cositas, aunque la comunicación era solo por serial, pero no me interesa, no me importó, simplemente necesitaba ese tipo de lenguaje. Capacidad de realizar conexión en red de varios PLC, por ejemplo, ese mismo Panasonic no se podía comunicar con otros PLC por ningún protocolo, digamos, estándar o de los PLC, sino que tocaba ponerle un módulo adicional de comunicaciones. Respaldo de la compañía fabricante del PLC, servicios y repuestos, por ejemplo, en ese de los paneles solares, si no hubiéramos tenido el servicio postventa, a estas alturas todavía no seríamos capaces de leer el registro. Sí, porque la lógica por ningún lado nos dice que 2 bytes pueden estar invertidos con información. ¿Sí? Y entonces ahí el respaldo es bueno. Lo que yo les decía, por ejemplo, en estos días, que la empresa, creo que es de Bucaramanga, que se llama Industrias Andes, pues tiene PLCs muy baratos y fuera de eso, fuera de que son muy baratos, pues uno también tiene el soporte ahí con ellos, soporte técnico, entonces pues muy bueno. Pero por ejemplo, si uno compra algo por AliExpress, un PLC por AliExpress, un transmisor o cualquier cosa, pero uno sabe que el soporte ahí va a ser muchísimo más complicado, porque uno no sabe si le está comprando directamente a la empresa, a un proveedor por secundario, ¿sí? No sabe si uno se va a poder volver a comunicar con ellos, en fin. Y compatibilidad con equipos de otras gamas. Con esto hemos terminado nuestra introducción a los
PLC. Muchachos, preguntas, dudas, algo que no se haya entendido, algo que quieran comentar. Soy todo oídos. Se me cayó el internet, se me murieron de sueño. No, profe, es No, que profe, aquí estamos. Ah, bueno, menos mal. Ya sacaron el cutis. No, tía, no me pegó porque a veces me cae el internet y yo sigo hablando y sigo y no me doy ni cuenta. Entonces, muchachos, ¿preguntas o todo entendido? Profe, pues por mí bien. Bien. Me olvidé dónde Se fue que abría vi la ahorita. lata. Me olvidé dónde fue que vi ahorita. Listo. Vamos a continuar. Entonces, se supone que este lo íbamos a haber terminado la vez pasada, pero pues ni modo. Vamos ahora a empezar por fin con los lenguajes de programación. Sí, por lo menos con los primeros. Y ya la otra semanita ya nos metemos en todo lo que son software y simulación, pues a partir del lenguaje más estandarizado de los PLC, que el lenguaje ladder o lenguaje escalera. Pero hoy vamos a ver, digamos, los otros, que digamos que son lenguajes casi secundarios, sí, pero pues son parte del PLC y en algunos puntos sí vamos a programar en esos lenguajes. Para combinar, uno puede, por ejemplo, programar un PLC en 3, 4 lenguajes diferentes. Sí, todos al tiempo y todos interactuando entre ellos. Ay, oiga, qué velocidad para abrir pues una diapositiva. Pues mientras estamos aquí en clase, pues yo tengo ahí el televisor prendido en las supuestas noticias. Y por allá en Medellín, que es que hombre aterroriza en Medellín con una motosierra. Un man en la calle con una motosierra prendida ahí como... Y pues mostraba un videito chiquito. Claro, todo el mundo muerto del susto. ¿Qué es esto? El panel de recuperación de documentos. Ah, no, es que soy muy berraco. Ni voy a abrir nunca con esas ventanas emergentes abiertas. Si vieron la payasada, es que PowerPoint no puede abrir la presentación porque hay un cuadro de diálogo abierto y el cuadro de diálogo abierto era ese mensaje. Qué raro, profe. Listo. Entonces, vamos a iniciar con lo que son los diferentes lenguajes de programación. Estandarizados existen 5 lenguajes como tal, bajo la norma, bajo la 61163. Sí, dos lenguajes son el raya 3, sí, en el de esa norma es el guión 3. Eh, y de esos 5, digamos, hay 3 de bajo nivel y 2 de alto nivel. Pero antes de ver los lenguajes, brevesísimo repaso de neumática. Porque pues realmente nosotros nos vamos a apoyar bastante, o la automatización en general se apoya bastante de los dispositivos neumáticos y electroneumáticos. Entonces, por ejemplo, cuando vayamos al laboratorio y empecemos a programar la celda de manufactura, pues vamos a ver que casi todos los actuadores son neumáticos.
nos dice, es la ciencia y tecnología que se dedica al estudio y aplicación del aire comprimido como medio de transmisión de la energía necesaria para mover y hacer funcionar mecanismos en la automatización de los distintos campos de la fabricación. Entonces tenemos pues que es el estudio de todo lo que es el aire comprimido para mover cosas, ¿sí? Especialmente cilindros, brazos, eh, que vamos a ver, vamos a manipular pues ahí en la universidad. Obviamente tiene muchas ventajas, como la sencillez de los sistemas de mando, pues vamos a ver que son dos cables, el aire y listo, eso funciona porque funciona. Sí, son muy, muy simples, tiene una gran rapidez de respuesta, realmente podemos inclusive regular esa velocidad, porque a veces son tan rápidos que pues de pronto nos pone en peligro el proceso, entonces realmente uno puede eh, regular la velocidad de esos sistemas. La economía de los sistemas neumáticos una vez instalados. Filosos, el primer costo, la primera inversión es más o menos, es relativamente grande, ¿sí? Por la acometida neumática, por todos los dispositivos que esto requiere, por pues la instalación, por absolutamente todo. Digamos que esa primera inversión es alta, pero una vez uno ya tenga todo, no, pues ya se vuelve un sistema bastante económico. Sí, y la reparación o reemplazo de los componentes neumáticos es mínima. Realmente, si se llega a dañar una bobina de una electroválvula, pues simplemente uno cambia la bobina y listo. Que se dañó un racorcito se cambia y listo. Que el regulador pues está fallando, se compra un reguladorcito. Sí, que el silenciador está taponado, entonces se compra otro y son cositas relativamente económicas. ¿Sí? Y que consiguen casi en cualquier lado, ¿sí? Inclusive aquí en Armenia, hace varios años pues era un complique conseguir cualquier cosa neumática. En este momento hay múltiples eh, almacenes de neumática. Tiene, obviamente, al igual que ventajas, tiene inconvenientes, y ya lo habíamos mencionado, la instalación es costosa, en general la primera, ¿sí? El mantenimiento del aire en buenas condiciones es costoso, piloso. No es lo mismo generar aire con un compresor de pintura que aire para por ejemplo, para un proceso farmacéutico, ¿sí? Eso requiere elementos adicionales, filtros especiales, requiere calentadores de aire, ¿sí? Para quitarles totalmente la humedad y que la humedad no afecte el producto o el sistema donde está llegando ese aire. Entonces ahí hay que tener ciertas cositas para realmente tener una buena calidad de aire. En la universidad nos vamos a enfrentar con que tenemos un compresor que no llega a ser ni siquiera de pintura, un mini compresor, y realmente pues ya está tan viejito y tan traqueado que realmente el aire que genera no es que sea el de la mejor calidad, pero pues es lo que tenemos. Y a veces los esquemas son complejos de modificar y depurar. Sí, si uno quiere ampliar el sistema o hacer alguna modificación, es un poquito complicado y requiere pues de elementos adicionales. Entonces, todo eso va haciendo, digamos, más complicadito el cuento. Aplicaciones, realmente las aplicaciones son casi ilimitadas, es casi lo que llegue a nuestras mentes, ¿sí? Pero se puede, por ejemplo, el accionamiento de válvulas para aire, agua, productos, accionamiento de puertas pesadas o calientes, descarga de depósitos de construcción, fabricación de acero, minería e industrias químicas, apisonamiento de la colocación de hormigón, pintura por pulverización, fijación en movimiento, para encolar, máquinas de soldadura eléctrica, máquinas de embotellado y envasado, manipuladores neumáticos, etcétera, etcétera. Eso por mencionar algunos ejemplos. Pero realmente, donde usted lo quiera aplicar, es bienvenido. Se requieren varios equipos, ¿sí? El primero es el generador de aire, la fuente de energía pues, de aire como tal.
Y para eso pues tenemos el compresor. Ustedes yo sé que ya estudiaron neumática, saben mucho de este cuento, esto es algo repetitivo yo creo de lo que ustedes han visto, pero por ejemplo pues saben que hay diferentes tipos de compresor. Hace unos 4 años nos fuimos a una visita técnica a la empresa Printex, que es la que le confecciona prendas a Jeff, sí, es una empresa que hay en la Tebaida. Y pues tiene unos equipos bastante buenos realmente, de todo un poquito. Y entre ellos tenían un compresor. Resulta que el compresor es tan grande como cualquiera de las aulas de la universidad. Sí, eran unos compresores alemanes que les dieron en comodato. Es que compresores magnéticos. Estos compresores son de altísima capacidad, no solo por su tamaño, sino por su principio físico, y hacen cero ruido. Cuando nos lo fuimos, entonces él me comentó todo eso, estando ahí todo el compresor, son alemanes, nos los dieron como dato, vamos a ver si vamos a usarlos por ahí un año, vamos a ver si los compramos, ¿no? Y entonces yo le dije, bueno, ¿y eso cada cuánto enciende? Y me dijo, no, en ese momento está encendido, porque él es continuo, ¿sí? Pero su principio de funcionamiento hace que tenga cero ruido. ¡Ah, hijo de pucha! Una cosa grandísima, y quién sabe si se habrán quedado con ellos, yo creo que sí, porque las máquinas de coser de ellos son netamente neumáticas, ¿sí? Son sistemas, son equipos, realmente es un área como con 50 equipos de esos, y todos tienen decenas de agujas, y esas agujas, o el movimiento de esas agujas, están dados por muchos actuadores neumáticos. Entonces, realmente un solo equipo de esos tiene como 40, 50 mangueras de aire, así entonces el consumo es pues, bastante alto. Tenemos acá pues que la fuente es el compresorcito, que es una máquina que está construida para aumentar la presión y desplazar cierto tipo de fluidos, todo lo que sea compresible, como gases y vapores. Y eso se realiza a partir de un intercambio de energía entre la máquina y el fluido, en el cual el trabajo ejercido por el compresor es transferido a la sustancia que pasa por él, convirtiéndola en energía de flujo, aumentando su presión, energía cinética, impulsándola a fluir. Una definición bastante elegante para decir que toma energía, toma aire del ambiente, lo comprime, lo va metiendo en una, en un contenedor interno, un tanque interno, y la forma como se comprime es la que es diferente. Ustedes saben que entonces está que el de pistón, que el de rodillo, que el de tornillo, que el magnético que ahora les mencionaba, en fin. Principios de funcionamiento hay muy diversos, ¿sí? Tenemos adicionalmente la unidad de mantenimiento, ¿sí? Pues obviamente las impurezas en forma de suciedad, óxido, todo esto, residuos de aceite lubricante, la humedad del sistema, todo eso daña los equipos. O sea, si el agua, un cilindro, por ejemplo, que neumático, que solo le debería llegar aire, por todos los problemas que pueden haber, le llegan 2, 3, 4 gotas de agua, todo eso empieza a afectar fuertemente los dispositivos hasta que los daña. Sí, o por uno lo saca de funcionamiento. Entonces, eso produce averías en las instalaciones neumáticas y a la destrucción de los elementos neumáticos como tal. Entonces, para poder reducir, no eliminar, pero sí reducir el daño por todas esas impurezas, entonces se usa es la unidad de mantenimiento, consta de las tres partes genéricas de todo, en todo el planeta, que es el filtro de aire, el regulador de presión y el lubricador de aceite. Tenemos el filtro de aire, ¿sí? Pues como primer elemento, como primera medida para medio mejorar el aire. Entonces, este extrae del aire comprimido las impurezas y el agua condensada. Entonces, realmente se queda con las partículas más grandes de agua y de otros fluidos que puede generar el compresor.
¿sí? Entonces nos dice que en los procesos automatizados, neumática tiende cada vez a miniaturizar los elementos, pues porque realmente o inicialmente eran equipos muy grandes, muy robustos y ocupaban pues bastante espacio. Entonces pues han ido intentado como irle reduciendo espacio, pero que hagan lo mismo. Y hay unos materiales que se llaman autolubricados, algunos dispositivos que llaman autolubricados, que con el mismo roce o rozamiento entre los equipos, ellos van generando un lubricante, digamos, natural, un lubricante pues propio de ellos. Entonces no es necesario realmente aplicarles aceites adicionales o lubricantes adicionales, ¿sí? Pero, pues hablando del filtro, entonces es el que queda con la humedad. Tenemos el regulador de presión, que simplemente es para obstruir el paso del fluido, regulando pues realmente la fuerza que se aplica. Ustedes ya todos saben el regulador lo que es. Y el lubricante, no lo tengo aquí definido, pero es el lubricador o como lo quieran llamar, es simplemente un contenedor de aceite para poder llevarle lubricación a los diferentes dispositivos neumáticos, especialmente los cilindros y brazos que tienen rozamiento, ¿sí? Entre el émbolo y la cavidad interna. ¿Sí? Como dependiendo de la velocidad y qué tanto se use, estos equipos empiezan a desgastarse bastante rápido. Entonces, para eso es el lubricador. Pero ahí hay dos dificultades. La primera es, bueno, no, dos no, realmente hay un pequeño problema y es la calibración de qué tanto aceite va a llevar los dispositivos. ¿Por qué? Porque si lleva mucho, va a empezar a ingresarle demasiado aceite a un dispositivo y este va a empezar, digamos, a funcionar mal. Uno dice, pero pues se supone que entre más aceite mejor, pero es que resulta que con el rozamiento del sistema, ese aceite que se supone que es para ayudar a deslizar mejor, se va volviendo como un engrudo. Y tanto así es el problema que ese engrudo puede volverse una pasta o puede tomar, digamos, distribuirse por toda la cavidad, impidiendo antes el movimiento del sistema. Sí, y por el contrario, entonces puede que uno lo calibre antes de ya muy cerrado y no le llegue ningún tipo de lubricación al dispositivo, igual de malo. ¿Sí? Y empezamos ahora sí los lenguajes. Antes de ver los lenguajes, realmente esta diapositiva era más para los estudiantes de ingeniería industrial que alguna vez vieron como una electiva, pero la verdad, y pues quedará grabado y todo, pero la verdad no tienen la lógica suficiente para afrontar una materia como esta. Sin ser difícil, sin los lenguajes ser complicados, no tienen la lógica para realmente programarlo. Yo no sé qué pasaba con ellos o algo, pero no tenían la capacidad para la programación de los PLC. Pero pues por eso esta diapositiva, para medio explicarles que era un interruptor, que era un pulsador, que era un circuito cerrado, que era la corriente, en fin. Pues no los tenemos acá. Varias configuraciones, ¿sí? Tenemos una configuración en serie y una en paralelo, ¿sí? Tenemos ambas con interruptores, es decir, sistemas enclavados. Por ejemplo, acá, en esta primera, ¿qué debe ocurrir para que esta lamparita encienda? Ese sería como una AND. Entonces los dos switch, bueno, sí, los dos switch deben de estar cerrados y ahí están abiertos. Perfecto, tal cual, funcionan en una configuración AND, entonces para que la lámpara encienda, ambos deben estar en uno, es decir, normalmente pues, cerrados, entonces perfecto. Aquí en paralelo es lo que nosotros llamaríamos una configuración OR, es decir, que por cualquiera de las dos o ambas
que estén ahí pues en uno, o en este caso cerradas, la lámpara encenderá. ¿Por qué? Porque la corriente eléctrica se viene por la de arriba o por la de abajo. ¿Sí? Y si ambas están pues unidas, cerradas, pues con mayor razón va a fluir. Y obviamente podemos tener diferentes configuraciones entre ellas. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos dos switchecitos, ¿sí? A y B, y queremos encender la lámpara y pues está en configuración serie para que la lamparita del bombillito encienda, pues no se puede tener uno y el otro sí, sino que los dos cerrar al mismo tiempo. ¿Sí? Por acá tenemos pues la simbología de lo que es un interruptor y un pulsador. Recuerden que esto era como más para ellos, pero bueno. E iniciamos. Lenguaje de programación de los PLC. Tenemos, primero que todo, una terminología que ustedes ya conocen para confeccionar los programas. Entonces, entonces, ¿qué es un programa? Pues es un conjunto de instrucciones. Sí, eso es pues, muy básico. Sí, instrucciones elementales como tal. Pero ¿qué es una instrucción? Una instrucción, entonces, es el conjunto de operandos y operadores, lo que ya diríamos la sintaxis del lenguaje. ¿Sí? Y esos operandos u operadores, ¿sí? O los operadores como tal, son particulares de cada lenguaje. Sí, los operadores son particulares de cada lenguaje. Entonces, dependiendo del tipo de lenguaje, van a haber una sintaxis, unos operadores, unas funciones, en fin, una forma como programar el sistema como tal. Y los operandos siempre son los mismos. ¿Sí? Sin importar el lenguaje, lo que uno tiene que programar o lo que desea programar son unas entradas o unas secuencias o unas funciones algebraicas, y esas siempre son las mismas. Pues sí, la suma no importa cómo usted realice la suma, los operadores para la suma, sí, siempre la suma será lo mismo, una suma algebraica entre dos valores numéricos. Pero adicionalmente a eso pueden haber operandos como entradas y salidas digitales y análogas, o módulos o estructuras más complejas como contadores, temporizadores, desplazadores, memorias, marcas, tags, funciones matemáticas, raíces trigonométricas, potencias, en fin. Entonces, esos operandos, sin importar el lenguaje, uno sabe cómo utilizarlos porque son los mismos. ¿Sí? Diferente a los operadores, que sí son muy particulares de cada lenguaje. Hay varias formas de ejecutar, digamos, los programas, donde, por ejemplo, hay una forma de ejecución cíclica, que es la que casi siempre tenemos, ¿sí? El sistema o la programación se ejecuta línea a línea, en orden, a no ser que haya, por ejemplo, un salto o una interrupción, pero digamos que de forma básica se va ejecutando línea a línea, de arriba hacia abajo, ¿sí? Por algún motivo, y cuando llega a la línea de abajo, vuelve y se repite, por lo menos en la lectura, ¿sí? Si todos los elementos o todas las líneas son ejecutables, él ejecuta y vuelve a inicia, ejecuta y vuelve a inicia, de forma cíclica. Pero hay otra que es, por ejemplo, por eventos, cada vez que se cambia el estado de una línea. Entonces la programación se ejecuta si y solo si ese evento se da. Si ese evento ocurre, entonces se ejecutan las acciones correspondientes. Y hay otra que es de forma periódica, ¿sí? Que se ejecuta, pero solo cierto tiempo o el tiempo que usted defina, ciertos periodos de tiempo. ¿Sí? Y la otra y última es que puede ser periódica y por eventos de forma simultánea, en paralelo. Funcionan ambos, entonces va cada cierto tiempo y durante un tiempo, y adicionalmente puede tener funciones por eventos, y cada vez que se ejecute algo, también ejecuta el evento, o la programación de ese evento más bien. Muchachos, para iniciar, les voy a pedir que nos tomemos 5 minuticos para que ustedes vayan, se echen agüita, si no han desayunado, desayunen o se preparen alguito para que podamos empezar full. ¿Quién desayuna en 5 minutos? El profe. No soy.
Sí, entonces tomémonos 7 minuticos. A las 8:30 nos volvemos a ver, son las 8:23. ¿Sí? Entonces, en 7 minuticos nos vemos. ¿Bien? Listo, bro. Perfecto. Vayan al baño, desayunen, coman, hagan lo que deseen.
Muchachos, ¿cómo van? Bien, basta. Aquí estamos. Bien. Que Charlie tenía toda la razón. No alcancé uno a medio prepararlo y no me lo alcancé a comer. Mm, No, profe, y menos si le toca prepararlo. No, por ahí unos 20 minutos. no, ya. No, pues que era un sándwich de Milo. No. Por eso, Como mientras cinco. saca el jamón, el queso, no. Ah, eso es lo bueno de solo hacerlo con 2 panes y aire. Ah, no, así que chiste. Eso no se Bueno. llama sándwich. Oh, pues para mí es un super sándwich. Bueno, muchachos, entonces vamos a ver, tenemos en pantalla los 5 esquemas de programación de PLCs. ¿Sí? Todos ellos tienen la finalidad de generar el código para manipular algún dispositivo y para que sea ejecutado en la CPU del PLC. Sí, cualquiera de estos 5 lenguajes en este momento inclusive están haciendo el mismo algoritmo. ¿Sí? Por ejemplo, voy a hacer el esquemita eléctrico de ese cosito. Si no lo hablamos de esquema eléctrico, para tener en cuenta para ese ejemplito, a la super velocidad del computador. Se demoró tanto que me acabé que alcanzó a comerme todo el sándwich. Bueno, vamos a tener, por ejemplo, una fuente de voltaje que allí no se considera en la programación, pero es necesaria para ese esquemita. Vamos a tener, por ejemplo, un interruptor que se llamará A, otro interruptor que es normalmente cerrado, que se llamará B, y tendremos un actuadorcito tipo lámpara para eso, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Que simplemente para que encienda la lamparita tenemos que bajar o pulsar o switchar o conmutar o como lo quieran llamar este interruptor A, ¿sí? Esto que está acá es el ejemplito que está representado en los diferentes lenguajes de este dispositivo, de estas diapositivas. De los lenguajes, aquí están por sus iniciales, listado de instrucciones, texto estructurado, eso es sequential function chart. Este es diagrama de funciones secuenciales. Este es diagrama de bloques funcionales y este es ladero de escalera. Vamos a empezar. Tenemos que lo que nos rige es la IS 1131-3 y que define la forma estructural de los lenguajes a través de diseño, proyectos, tareas, programas y bloques unidos. Es decir, define cómo va a ser el lenguaje. Define la norma, cómo son los POUs. Los POUs son las unidades de organización de programas, es decir, la arquitectura o la forma como estos van a venir organizacionalmente unidos. ¿Sí? Generalmente, cualquiera de los lenguajes tiene un bloque principal, un main,
un void main, por decir de alguna forma, que es donde se ejecuta de forma cíclica el programa, ¿sí? Y una parte de inicialización de variables, otra parte de llamado de funciones, otra parte de interrupciones, otra parte de ciclos, en fin. Esos posts nos dicen cómo es que es realmente la arquitectura del lenguaje o cómo se deben generar los programas. También nos genera o nos define un tipado fuerte de datos a través de lenguajes que poseen operadores a los que solo se les puede aplicar un tipo apropiado de datos. Entonces, aquí es lo que yo les decía ahora. Hay diferentes tipos de datos y dependiendo del tipo de dato, no solo vamos a tener una sintaxis, sino también una capacidad de memoria. Entonces, no es lo mismo trabajar con una variable tipo digital, tipo bool, tipo booleana, de 2 estados, que con una entera de 16 bits o de 2 bytes, ¿sí? Ni en sintaxis ni en lo que manejan. Adicionalmente, el control de ejecución a través de tareas, ¿sí? Entonces, de eso ya depende mucho del programador. Y una descripción del comportamiento secuencial a través de diagramas o esquemas secuenciales de función. Estas secuencias es este último y es un lenguaje único y exclusivo para los PLC y totalmente útil para los sistemas totalmente secuenciales, aunque también pueden uno programar ahí sistemas continuos. Pero digamos que su fuerte son los secuenciales. Y empezamos con el primero. El primero se llama listado de instrucciones, el instruction list, ¿sí? Y como tal, es una traducción de un lenguaje, del lenguaje de más bajo nivel, que es el ensamblador. Nos dice, bueno, literalmente nos dice, es un tipo de lenguaje ensamblador con un repertorio muy reducido de instrucciones. Ustedes este semestre que empezaron a ver micros, van a programar en 2 lenguajes, el lenguaje C y el lenguaje ensamblador. Van a notar que el ensamblador es bastante limitado en sus funciones porque casi todo toca hacerlo a pedal. Sí, casi que una suma, una multiplicación, una raíz cuadrada, un registro en memoria, cualquier tipo como de función, realmente va a tener que uno hacerlo casi que a pedal, ¿sí? Entonces, estos son los de más bajo nivel. Para el buen programador es la herramienta perfecta porque no se ve limitado a funciones predefinidas. Entonces puede hacer casi que cualquier cosa a partir de estas listas de instrucciones. Los programas utilizados utilizan un estilo muy similar al empleado por los lenguajes ensamblador. Ya vamos a ver que es línea a línea y con funciones muy pequeñas. Este tipo de lenguaje es una transcripción elemental inmediata de las instrucciones del lenguaje de máquina, que está representada por expresiones mnemotécnicas. Cuando habla de expresiones mnemotécnicas, quiere decir que son expresiones muy, muy pequeñas. O sea, los nombres o la forma como se llaman las funciones son de 4 o 5 letras máximo, 3 letras en general. ¿Sí? Entonces son como comprimidas, como resumidas cada una de las instrucciones, ¿sí? Y se suele aplicar para pequeñas aplicaciones, aplicar para aplicaciones y para optimizar parte de una aplicación, ¿sí? Entonces, como son tan de bajo nivel, ustedes pueden hacer lo que quieran, pero pues toca ahí darle pues a pedal completo. Entonces, pues realmente programar una secuencia completa, a punta de ensamblador, no es que sea muy común. Más bien, ese nos permite modificar u optimizar lenguajes ya preestablecidos. Lenguajes no, funciones ya preestablecidas. Sí, entonces, por ejemplo, acá, si lo comparamos con lo que les mostraba ahora, el esquema eléctrico, tenemos que hay 2 sistemas en serie, que son A y B. ¿Sí? Bueno, sistemas no, 2 elementos en serie, uno normalmente abierto y otro normalmente cerrado. Y solo cuando estos dos, digamos, se ejecutan o sea, ambos están activos, única y exclusivamente en el momento
esta lámpara encenderá. Esta lámpara que la llamaremos C. Entonces tenemos, principalmente, vamos a llamar ese elemento, es, por ejemplo, tenemos una línea en ladder, ¿sí? LD es, digamos, la definición de una línea, y en esa línea hay un elemento A. Y ese elemento A está en una configuración AND, es decir, está en serie con un componente B, con un elemento B. Pero resulta que ese elemento B está negado. Ese negado en el esquema indica es normalmente cerrado, ¿sí? Entonces, tenemos A en una configuración AND con una B negada y como consecuencia, como resultado, ¿sí? Digamos, el resultado de la operación es cuando A y B negado están activos, el resultado de esa operación simplemente me dará como resultado la activación de C, ¿sí? Entonces, vea, una cosa tan sencilla toca hacerla en 3 líneas diferentes. Sí, tranquilo, no me preocupen si voy muy rápido. De todo este lenguaje no lo vamos a usar. ¿Sí? Les queda como información. Les queda, o sea, saben que existe, saben que es uno de los lenguajes de la norma y saben que es la traducción del lenguaje ensamblador para PLC. Pero nosotros, por lo menos en este curso, no lo vamos a usar. ¿Sí? Hay varios operadores, hay una semántica, ¿sí? Por ejemplo, el LD para activar una línea de código, el ST como el resultado de una operación, el set y el reset, la S y el R como set y reset como funciones de activación, operadores booleanos, tenemos brincos, el jump, uno puede brincar una línea específica, llamar función, tornar algún valor, hacer suma, resta, multiplicación y división, aplicaciones de add, sub, move y div. Sí, tenemos operadores buenos como el ampersand, el AND, la OR, la XOR, y elementos de comparación como greater than, greater than equal, equal, en fin, comparación, mayor que, menor que. Tenemos toda una serie, unas instrucciones para poder desarrollar ese lenguaje ensamblador. ¿Sí? Y hasta ahí todo lo que vamos a ver de listado de instrucciones. Sabemos, listado de instrucciones es un lenguaje ensamblador. Señor. Una pregunta es, esa comparación de ne, eso, ¿cómo así? Porque hay dos signos ahí de mayor y menor. Pero ¿cómo me dijo que cuál es el problema? Profe, ¿cuál es la función o cómo la operación de esa comparación de ne? La NE, esta NE, es para cuando está fuera de rango, o sea, cuando uno le dice mayor o igual o algo, quiere decir que solo va a tomar los datos por encima de ese elemento, ¿sí? Mientras que el NE quiere decir que está por debajo o por encima de un rango, pero omite todo lo que está dentro de ese rango. Entonces yo le digo, vea, solo tome los elementos menores a 10 y mayores a 20. ¿Sí? Y entonces él omite todo lo que esté dentro de 10 a 20 y toma todo lo que es menor a 10 y mayor a 20. Entonces, realmente es una comparación excluyente. Aquí no estamos diciendo, tome todos los valores dentro de un rango, dentro de este rango, superior a este rango, sino omita todo lo que está dentro de ese rango. ¿Sí? La operación excluyente de la matemática. ¿Sí? Sí, profe, muchas gracias. Perfecto. Esto lo vamos a hablar de listado de instrucciones. Ya sabe que existe. Texto estructurado ya es un lenguaje muchísimo más robusto, muchísimo más simple, puesto que es la traducción de nuestro lenguaje C, que bien vamos. O que espero que manejen muy bien. ¿Sí? Realmente es muy simple programar en C, entonces no creo que tengamos mayores problemas. Vamos a usar ciertas funcioncitas en C, aunque realmente nuestro fuerte va a ser en los otros dos lenguajes que son, digamos, más propios de los PLC. Sin embargo, es bueno conocer cómo el programa en C. Bueno, en C no,
Aquí lo llamamos texto estructurado o structured text. ¿Sí? Son lenguajes basados en texto estructurado que facilitan la programación de procesos, que requieren instrucciones complejas o cálculos muy grandes. Cuando las funciones son matemáticas, a veces esa parte ya se nos vuelve muy grande y programarla por bloques o en ladder o en cualquiera de estos se nos vuelve algo muy, muy complejo. Mientras que si lo hacemos en texto estructurado, pues simplemente van a ser comandos o líneas de acciones matemáticas. Entonces va a ser mucho más simple. La sintaxis es similar al lenguaje C. Entonces ahí ya estamos ganados, permitiendo la descripción de estructuras algorítmicas complejas. Sí, además uno también puede hacer sus propias funciones, cosa que si no está incluida en el PLC, no hay problema, uno mismo la hace por código, entonces queda muy, muy simple. Y, pues literalmente, como igual que el lenguaje C, es una sucesión de enunciados para la asignación de variables, el control de funciones, bloques de función, usando operadores, repeticiones, ejecuciones condicionales, etc. Obviamente con ciclos, con ciclo for, con ciclo while, con todo lo que implica. Este mismo ejemplito, de acá, vamos a ver cómo se hace. Entonces, ¿cuándo se ejecuta? ¿Cuándo se hace? Cuando se cierra A y se deja quietico. Listo, muy sencillo. Una operación lógica en C. Listo, entonces C va a ser igual a en C, en combinación AND, not B. B porque está negada, entonces listo, ya, terminamos. Esto que se hacía en texto estructurado en 3 líneas, pues siempre le hicimos una directo. C va a ser igual a en serie o en configuración AND con B negada. Fin. Mucho más simple, mucho más eficiente, con una capacidad muy similar al ensamblador, pero una sintaxis más simple. Tenemos acá, ciertos operadores que generalmente es lo mismo, es el símbolo, el identificador y el argumento. El argumento son los valores que uno le ingresa a la función para que ésta sea ejecutada. ¿Sí? Pues aquí hay unos ejemplitos. ¿Sí? Por ejemplo, el complemento, cuando uno le pone not, está haciendo el complemento de alguna función, la negación, por ejemplo, un exponente, entonces asteriscos, en fin. Simplemente son ejemplos de sintaxis. Los operadores ya son mucho más simples. Entonces, por ejemplo, acá, si la suma, la resta, la multiplicación y la división eran add, sub, bool y divide, pues aquí simplemente en C, pues simplemente son los símbolos. Más, menos, igual, dividido por. Es una cosa muchísimo más simple, más eficiente. Tenemos para sacar los módulos, los números, comparaciones, mayor, menor, mayor, igual, igualdad, inigualdad, en fin. Tenemos ciclos, ok, for, while, tenemos ciclos if, tenemos operaciones booleanas and, or, XOR, cualquier tipo, tenemos asignación o igualdades, tenemos declaración de tipo de datos, enteros, flotantes, en fin. Obviamente el lenguaje C ya es algo mucho más robusto, mucho más simple, que nos permite también programar PLCs. ¿Sí? Y hasta allí, digamos, esa introducción. Luego sí vamos a hacer varios ejemplos con texto estructurado, entonces no se me preocupen. Vamos a ver el tercero, y este tercero va muy de la mano con lo que vimos en electrónica digital. Esquema básico de funciones o Function Block Diagram, el FBD. ¿Sí? Esto mismo, si no lo dijéramos, vamos a hacerlo en digital, entonces esto es, ¿qué tenemos? Una AND, porque están en configuración AND, para que genere la salida C, entonces vamos a tener 2 entradas, una entrada A y una entrada B. Pero ¿qué pasa con B? Que B es una entrada negada. Bueno, entonces le ponemos aquí nuestra burbujita de negación. Y listo, acabamos de programar eso mismo en una AND. ¿Sí? Pues para generar C, se debe cumplir A con B negada. Cuando estos dos se cumplen, C se activa.
Bien, entonces aquí acabamos de hacerlo en un diagrama lógico. Ahora, si lo pasamos a lenguaje o a bloque o a esquema básico de funciones, realmente a diagrama de bloques de función, ¿sí? Vamos a tener algo muy similar. El diagrama de funciones, también conocido como el esquema básico de funciones, es un lenguaje gráfico, ¿sí? Al igual que la electrónica digital, es también un lenguaje gráfico. Los programas son bloques cableados entre sí, de forma análoga al esquema de un circuito lógico, ¿sí? Tal cual como lo vimos. Y tiene interfaces de entrada y de salida bien definidas y además posee un código interno oculto. Sí, obviamente uno solo llama al bloquecito, la AND, e internamente él ya sabe qué es lo que debe hacer, cuáles son las reglas, dependiendo de lo que le ingrese. Pueden no solo ser de dos entradas, sino de 3, 4, 5. Aquí pues ya como es programado, ya no tiene mayor problema. Y este es el esquemita. ¿Sí? Entonces ya no es simplemente el símbolo de la AND, sino que son cuadritos, pero cuadritos con diferentes nombres. Por ejemplo, este cuadrito se llama AND, y entonces para que se active, debe pasar que A se active y que B, negado, pues también se active. ¿Sí? Entonces es algo muy similar a los esquemas lógicos, entonces también muy conocido. Entonces realmente esto es la traducción, o sea, los lenguajes de PLC no es que lo hayan inventado desde cero, para nada, realmente. Lista de instrucciones es la copia del ensamblador, la traducción industrial del ensamblador. Texto estructurado es la copia industrial de C. Diagrama de bloques funcionales es la imitación simplemente del código lógico, de los circuitos lógicos, perdón, o esquemas lógicos. Entonces, no es que se hayan inventado desde cero, pero permitieron que la gente que ya conocía esto realmente le fuera muy simple programar los PLC. ¿Sí? Estos diagramas de bloques funcionales realmente pues, tienen unas reglitas de ejecución. ¿Sí? Pues muy sencillas. El bloque se ejecuta cuando todas sus entradas han sido evaluadas. Es decir, él empieza a mirar antes del bloque que todo, evalúa todas las entradas y ahí sí toma las decisiones y ahí sí permite que el bloque ejecute el algoritmo. Luego, el bloque se evalúa por completo cuando se ha calculado todas sus salidas. ¿Sí? Entonces, a partir de entradas, activa ciertas salidas, ¿sí? Y entonces se dice que el bloque queda evaluado cuando ya ha generado una salida. Y el punto 3, ¿sí? La evaluación de un conjunto de bloques termina cuando se calculan todas y cada una de las salidas. Entonces, pues obviamente, ahorita estamos hablando de un solo bloque, pero cuando ya es un conjunto de bloques, digamos que el ciclo termina es cuando ya se han leído todas las entradas, se han ejecutado todos los bloques y se han generado o actualizado todas las salidas. ¿Sí? Es algo muy básico, muy sencillito. Tenemos de todo un poquito, tenemos bloquecitos estándar y otros más grandecitos, adicional a los esquemas lógicos, ¿sí? Además de los esquemas lógicos. Entonces tenemos, por ejemplo, elementos numéricos, aritméticos, tenemos, por ejemplo, acá de selección, de comparación, por ejemplo, tenemos contadores, temporizadores, en fin, ¿sí? Y bueno, ahí hay un mensajito de la norma que nos dice, si se conoce el estándar, se conoce todo. Y muy acertado, realmente conocer la norma, saber cuáles son las funciones, saber de todo un poquito, realmente implica conocer bien el lenguaje. Y con eso, muchachos, vamos a dejar hasta acá. 3 lenguajes de programación, diagrama de bloques funcionales, texto estructurado y lista de instrucciones. Traducción literal de elementos conocidos por ustedes. ¿Sí? Y el día lunes empezamos tanto con los software, realmente vamos a arrancar con el factory y con el lenguaje más estandarizado, más utilizado de los PLC, que es el lenguaje ladder. ¿Sí? Lo vemos en 20 minuticos, hacemos unos ejemplitos
y ya nos dedicamos netamente a los software. ¿Estamos? Listo, profe. Listo, profe. muchachos. Les deseo un muy buen fin Nos de semana. pillamos en asesoría entonces. De una. Profe, por dos. Bye. Hasta luego, profe, gracias. Que se ven. Buen fin de semana. Ya nos vemos, profe. Hasta luego. Listo, de Hasta una. luego, profe. Vemos, acá nos vemos. Alejo, Edwin, Santi. Profe, Dime. es que tengo una pregunta. ¿Todavía Sí, se puede claro. presentar el bosquejo? Claro. Claro. Ya nos Pues vemos en asesoría. yo la subí en el Classroom, pues igual, ¿no? Bien, bien. Si no, que necesitamos discutirlo para ver si hay que modificar algo o algo. Ah, vale, entonces el lunes. ¿O Y qué no día tienes asesoría? todos los días de 9 a 10, o sea, en este momento. Ah, entonces voy a ver qué ha pasado con mi compañero y pues entramos ahora a asesoría. Perfecto. Ahí Listo. estaré. Listo, Bueno, Mafe. gracias. Ya. Chao. Chau.